Me llamo Ricardo Mendoza, tengo 45 años y durante 2 décadas he sido médico forense en Guadalajara. He visto cosas que la mayoría de las personas jamás verán en su vida. He examinado cuerpos que cuentan historias silenciosas. He buscado respuestas en lugares donde nadie más quiere mirar. Creía que después de tantos años ya nada podría sorprenderme, que mi mente estaba preparada para cualquier cosa. Pero aquel caso, ese que llegó una tarde gris de noviembre, me hizo cuestionar todo lo que pensaba saber sobre mi profesión, sobre la ciencia y sobre los límites de lo que podemos explicar con la razón. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si alguna vez has experimentado algo que no puedas explicar con la lógica. Estas historias necesitan ser compartidas, necesitan que las escuchemos. Ahora sí, sigamos con la historia. Trabajo en el Instituto de Ciencias Forenses de Guadalajara desde hace 20 años. Mi oficina está en el 3er piso de un edificio de concreto gris que huele permanentemente a desinfectante y café recalentado. Las paredes son de un blanco clínico que refleja la luz de los fluorescentes y mi escritorio está siempre cubierto de expedientes, fotografías y reportes que debo revisar. Me he acostumbrado al olor del formol, al frío constante de las salas de examen, al peso de la soledad que acompaña este trabajo. La mayoría de mis colegas se fueron retirando con los años, agotados emocionalmente, pero yo me quedé. Supongo que encontré una especie de propósito en darles voz a quienes ya no pueden hablar. Mi rutina es predecible. Llego a las 7 de la mañana, reviso los casos pendientes, bajo a la sala de autopsias alrededor de las 9. Trabajo con un equipo pequeño, 2 técnicos, una secretaria y ocasionalmente algún médico residente que viene a aprender. No tengo familia cercana. Me divorcié hace 12 años y mis hijas viven en Monterrey con su madre. Nos hablamos por teléfono los domingos, pero la distancia es más que geográfica. Ellas nunca entendieron por qué elegí este trabajo, por qué prefería pasar mis días entre informes periciales en lugar de una práctica médica convencional. La verdad es que yo tampoco lo sé con certeza. Tal vez siempre me atrajo el misterio, la necesidad de encontrar respuestas donde otros solo ven finales. Aquel martes de noviembre amaneció nublado. Recuerdo que el cielo tenía ese color gris plomizo típico de la temporada de lluvias y el aire olía a tierra mojada y hojas caídas. Había llegado temprano, como siempre, y estaba revisando el expediente de un caso de la semana anterior cuando sonó el teléfono de mi escritorio. Era la central. Me informaron que traerían un caso urgente. Una joven encontrada en su departamento en la colonia americana, sin señales evidentes de situación violenta, pero las circunstancias eran extrañas. Eso fue todo lo que me dijeron. A media mañana llegó la camioneta del servicio médico. Bajé a recibirlos, poniéndome la bata blanca sobre mi camisa azul que ya comenzaba a arrugarse por el calor de la calefacción del edificio. Los técnicos trasladaron el cuerpo en una camilla metálica que producía ese sonido chirriante característico de las ruedas sobre el piso de linóleo. La llevaron a la sala 3, la que uso para los casos que requieren más atención. Es un espacio amplio con paredes de azulejo blanco, una mesa de acero inoxidable en el centro, lámparas quirúrgicas que cuelgan del techo y ese olor penetrante a químicos y metal que nunca se va completamente. Cuando retiré la sábana, vi a una mujer joven, de aproximadamente 25 años, cabello castaño largo, piel clara, facciones delicadas. Vestía una pijama de algodón color lavanda con pequeñas flores bordadas. Sus manos descansaban a los costados del cuerpo y tenía las uñas pintadas de un rosa pálido que comenzaba a descascararse. Lo primero que me llamó la atención fue su expresión. No había rigidez en sus rasgos, no había ese gesto de dolor o miedo que a veces queda congelado en los rostros. Parecía tranquila, como si simplemente se hubiera quedado dormida. Comencé el examen externo siguiendo el protocolo de siempre. Temperatura corporal, livores mortis, revisión de pupilas, búsqueda de marcas o señales. Todo parecía indicar que había fallecido durante la noche, probablemente hacía unas 12 horas. No había indicios de forcejeo, no había marcas en el cuello, ni heridas visibles. Sus pupilas estaban ligeramente dilatadas, pero no de manera alarmante. Tomé fotografías de cada ángulo, documenté todo meticulosamente.
En 20 años aprendes que los detalles importan, que lo que parece insignificante puede ser la clave de todo. Mientras trabajaba, uno de los técnicos, Armando, un hombre de unos 30 años que lleva 5 trabajando conmigo, se acercó con el expediente policial. «Doctor Mendoza, aquí está el reporte preliminar», me dijo con ese tono profesional que usamos todos para mantener la distancia emocional. Leí rápidamente. La joven se llamaba Patricia Solís, 24 años, estudiante de posgrado en psicología. Vivía sola en un departamento pequeño. Su hermana había ido a visitarla esa mañana porque no contestaba el teléfono y la encontró acostada en su cama, sin signos vitales. Llamó de inmediato a emergencias, pero cuando llegaron los paramédicos ya no había nada que hacer. ¿Sabemos si tenía algún padecimiento?, le pregunté a Armando. Él negó con la cabeza. La hermana dice que estaba completamente sana. Ni siquiera tomaba medicamentos. Era vegetariana, hacía yoga, cuidaba mucho su salud. Eso complicaba las cosas. En una persona joven y aparentemente sana, la partida súbita casi siempre tiene una causa oculta que debemos encontrar. Procedí con el examen interno. Abrí la cavidad torácica con cuidado, revisé el corazón primero. Era de tamaño normal, sin anomalías visibles. Las válvulas parecían estar en perfecto estado. Los pulmones se veían rosados y sanos, sin signos de edema ni congestión. El hígado, los riñones, el bazo, todo parecía normal. Tomé muestras de cada órgano para los análisis toxicológicos y histológicos. Revisé el cerebro con especial atención, buscando indicios de aneurisma o hemorragia, pero no encontré nada. Era desconcertante. Después de 3 horas de trabajo minucioso, me quité los guantes y me lavé las manos en el lavabo de acero que está junto a la pared. El agua caliente corría entre mis dedos mientras miraba mi reflejo en el pequeño espejo empañado. Tenía esa expresión de frustración que aparece cuando no encuentro respuestas. En casos así, lo usual es esperar los resultados de laboratorio, pero algo me decía que tampoco encontraríamos nada ahí. «Armando, ¿trajeron sus pertenencias?», pregunté mientras me secaba las manos. «Sí, doctor, están en la sala de evidencias». Decidí revisarlas personalmente, algo que no siempre hago, pero que en este caso me pareció necesario. Subí al segundo piso, donde guardamos los objetos personales de los casos en proceso. Encontré la caja etiquetada con el nombre de Patricia Solís. Dentro había su teléfono celular, una cartera con documentos, algunas joyas sencillas y un cuaderno de pasta dura color verde oscuro. Abrí el cuaderno con cuidado. Era un diario personal. Las páginas estaban llenas de una letra pequeña y prolija, con anotaciones fechadas. Comencé a leer las últimas entradas. Patricia escribía sobre su vida cotidiana, sus clases en la universidad, sus sesiones de terapia. Sí, ella misma estaba en terapia, trabajando temas de ansiedad y estrés académico. Nada que pareciera grave. Pero entonces llegué a la última entrada, fechada el día anterior a su partida. La letra era diferente, más apresurada, con trazos irregulares. «Ya no puedo más con esto», escribió. «Las pesadillas son cada vez más intensas. Siento que algo me observa cuando duermo. Anoche desperté y juro que vi una sombra junto a mi cama. Sé que suena irracional, que mi terapeuta diría que es mi ansiedad manifestándose, pero es tan real. Tengo miedo de cerrar los ojos. Tengo miedo de quedarme sola en este departamento. No sé qué hacer». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En 20 años había leído muchos diarios, muchas últimas palabras, pero algo en esto era diferente. Seguí leyendo. Las entradas anteriores de esa semana hablaban de insomnio severo, de una sensación constante de ser observada, de pesadillas recurrentes donde no podía moverse ni gritar. Había anotado que llevaba casi 2 semanas sin dormir bien, que estaba agotada física y emocionalmente. Cerré el cuaderno y lo sostuve entre mis manos. La cubierta estaba ligeramente desgastada en las esquinas, como si lo hubiera cargado consigo a todas partes. Me pregunté si debía incluir esto en mi reporte. Desde el punto de vista médico forense, el contenido de un diario no determina una causa de partida, pero podía ser relevante para entender el contexto. Decidí fotografiar esas páginas y adjuntarlas al expediente. Los días siguientes fueron de espera. Los resultados toxicológicos llegaron una semana después, negativos para todo tipo de sustancias, tanto medicamentos como otro tipo de componentes. Los análisis histológicos tampoco mostraron nada anormal. Era como si el cuerpo de Patricia simplemente hubiera decidido dejar de funcionar, sin ninguna razón aparente.
Técnicamente, tendría que certificar la partida como causa indeterminada, algo que detesto hacer porque sé que las familias necesitan respuestas. Pero no podía dejar de pensar en ese diario. En las noches, después de regresar a mi departamento vacío, me encontraba dándole vueltas al asunto. Preparaba mi cena, generalmente algo simple como una sopa instantánea o un sándwich, y me sentaba frente a la televisión sin realmente prestar atención a lo que veía. Mi mente regresaba una y otra vez a esas últimas palabras de Patricia. Tengo miedo de cerrar los ojos. Decidí investigar por mi cuenta, algo que técnicamente estaba fuera de mis responsabilidades. Contacté a la hermana de Patricia, una mujer llamada Mónica, que aceptó reunirse conmigo en una cafetería cerca del instituto. Era un lugar pequeño con mesas de madera y plantas colgantes, el tipo de sitio acogedor donde sirven café de olla y pan dulce recién hecho. Llegué unos minutos antes y pedí un café americano. El aroma del café recién molido llenaba el espacio, mezclándose con el sonido suave de las conversaciones de otros clientes. Mónica llegó puntual. Era mayor que Patricia, tal vez de unos 30 años, con el mismo cabello castaño pero más corto y los ojos rojos de tanto llorar. Se sentó frente a mí con movimientos lentos, como si cada gesto le costara un esfuerzo enorme. «Gracias por aceptar hablar conmigo», le dije con la voz más suave que pude. «Sé que este momento es muy difícil para usted y su familia». Ella asintió, enrollando una servilleta entre sus dedos. «Necesito entender qué pasó, doctor. Patricia era mi mejor amiga, no solo mi hermana. Éramos muy unidas, y esto no tiene sentido. Ella era tan joven, tan saludable». Su voz se quebró al final de la frase. Esperé un momento antes de continuar, dejando que el silencio hiciera espacio para sus emociones. «Mónica, leí el diario de Patricia. Las últimas entradas mencionaban pesadillas intensas, insomnio, una sensación de ser observada. ¿Ella le había comentado algo sobre esto?» Mónica levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Había algo en su expresión, una mezcla de miedo y reconocimiento. «Sí», dijo finalmente. «Las últimas 2 semanas estuvo muy extraña. Me llamaba a cualquier hora de la noche, asustada. Decía que no podía dormir, que sentía una presencia en su departamento. Yo pensé que era estrés, que estaba trabajando demasiado en su tesis». «¿Visitó a algún especialista por esto?», le pregunté. «Sí, fue con su terapeuta varias veces. También fue al médico general, pensando que tal vez era algo físico, pero le dijeron que estaba bien. Le recetaron algo natural para dormir, valeriana o algo así, pero no le funcionó». Mónica hizo una pausa y bajó la mirada. «La última vez que hablamos 2 días antes de encontrarla, me dijo algo que no puedo quitarme de la cabeza». «¿Qué le dijo?». Mi voz sonó más ansiosa de lo que pretendía. Mónica respiró profundo antes de continuar. Me dijo: «Mónica, no es estrés, no es ansiedad, hay algo en mi cuarto. Lo veo cuando cierro los ojos. Es una sombra que se queda junto a mi cama, mirándome, y cada noche se acerca más». Yo le dije que fuera con un psiquiatra, que tal vez necesitaba medicación para la ansiedad, pero ella insistió en que era real, y ahora se detuvo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Sentí un peso extraño en el pecho. Como médico forense, estoy entrenado para buscar causas físicas, explicaciones tangibles, pero había algo en este caso que escapaba a esa lógica. ¿Sabe si alguien más que viviera en ese edificio reportó algo similar?, le pregunté. Mónica negó con la cabeza. «No lo sé, pero el departamento tiene algo extraño. Cuando fui a recoger sus cosas sentí, no sé cómo explicarlo, una sensación de incomodidad, como si no estuviera sola». Nos quedamos conversando casi 1 hora más. Mónica me contó sobre la infancia de Patricia, sobre sus sueños de ser psicóloga clínica, sobre su personalidad dulce y su amor por los animales. Me mostró fotografías en su teléfono. Patricia sonriendo en la playa, Patricia abrazando a un perro, Patricia en su graduación. Era extraño ver a esa persona llena de vida, sabiendo que su cuerpo había estado en mi mesa de examen. Es una de las partes más difíciles de mi trabajo, recordar que cada caso fue alguien con historias, con personas que los amaban. Después de despedirnos, caminé de regreso al instituto bajo un cielo que amenazaba con lluvia. Las calles de Guadalajara estaban llenas del tráfico de la tarde, el ruido de los claxones mezclándose con el olor del ozono pretormenta. No podía dejar de pensar en las palabras de Patricia en su diario, en lo que le había dicho a su hermana. Mi mente racional buscaba explicaciones. Tal vez había desarrollado un episodio psicótico no diagnosticado.
Tal vez sufría de parálisis del sueño severa, que la llevó a un estado de agotamiento extremo. Pero algo no encajaba. De vuelta en mi oficina, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Busqué en internet reportes de otros casos similares. Pasé horas leyendo artículos médicos, foros de profesionales, estudios sobre casos inexplicables. Encontré referencias a algo llamado síndrome de inesperada falta nocturna, casos documentados principalmente en comunidades del sudeste asiático, donde personas jóvenes y aparentemente sanas fallecían durante el sueño sin causa aparente. Los informes médicos mostraban exactamente lo mismo que había encontrado en Patricia. Ninguna anomalía física, ninguna sustancia en el organismo, solo una partida súbita durante la noche. Pero lo que más me impactó fueron los testimonios. Muchos de estos casos habían reportado lo mismo antes de su partida: pesadillas intensas, sensación de ser observados, parálisis del sueño, miedo extremo a dormir. Era como si hubiera un patrón que la medicina occidental no podía explicar completamente. Algunos investigadores hablaban de arritmias cardíacas inducidas por estrés extremo durante el sueño, otros de fenómenos neurológicos aún no comprendidos. Imprimí varios de estos artículos y los guardé en el expediente de Patricia. Sabía que no cambiarían mi diagnóstico oficial, pero sentía la necesidad de tener esa información documentada. Tal vez algún día alguien encontraría la conexión, la explicación que yo no podía dar. Las semanas pasaron. Emití mi reporte final, certificando la partida como de causa indeterminada, con la recomendación de estudios adicionales si la familia así lo deseaba. Mónica me llamó cuando recibió el documento. Podía escuchar la decepción en su voz, pero también cierta resignación. «Supongo que algunas cosas no tienen explicación», me dijo. «Solo quiero creer que ella ya no está sufriendo, que encontró paz». Esas palabras se quedaron conmigo. Como médico, como científico, siempre he buscado respuestas concretas, explicaciones verificables, pero este caso me enseñó algo diferente. Me enseñó que hay experiencias humanas que escapan a nuestros instrumentos, que el miedo puede ser tan real y tangible como cualquier padecimiento físico, y que a veces la línea entre lo que podemos explicar y lo que no es más delgada de lo que queremos admitir. Ahora, cada vez que recibo un caso similar, y créeme que ha habido otros aunque no tantos, me tomo el tiempo de revisar más allá de lo físico. Leo los diarios si los hay, hablo con las familias, intento entender el contexto emocional y psicológico de la persona, porque me di cuenta de que nuestro trabajo no es solo determinar cómo dejó de funcionar un cuerpo, sino también honrar la experiencia vivida de esa persona, por inexplicable que parezca. El caso de Patricia Solís cambió mi perspectiva sobre mi profesión. Me hizo más humilde, más consciente de las limitaciones de la ciencia médica. No es que haya dejado de creer en el método científico o en la medicina basada en evidencia, sino que ahora reconozco que hay espacios grises, zonas donde nuestro conocimiento aún no llega. Y en lugar de frustrarme por eso, he aprendido a aceptarlo como parte del misterio de la existencia humana. A veces, en las noches cuando no puedo dormir, pienso en Patricia escribiendo esas últimas líneas en su diario. Pienso en su miedo, en su soledad, en cómo debe haberse sentido no ser creída completamente. Y me pregunto si podríamos haber hecho algo diferente, si hay algo que se nos escapó. Pero luego recuerdo las palabras de Mónica sobre encontrar paz, y elijo creer que tal vez ese es el cierre real. Aceptar que hicimos todo lo que pudimos con las herramientas que teníamos. Hoy en día sigo trabajando en el mismo instituto, en la misma oficina del tercer piso. Sigo llegando a las 7 de la mañana, sigo revisando expedientes y realizando exámenes, pero ya no soy el mismo médico forense de antes. Ahora escucho con más atención las historias detrás de cada caso, presto atención a los detalles que antes habría descartado como irrelevantes. Y cuando un colega joven me pregunta cómo he logrado hacer este trabajo durante tantos años, le cuento sobre Patricia y sobre lo que aprendí, que nuestra profesión no se trata solo de ciencia, sino también de compasión, de humildad y de mantener siempre abierta la posibilidad de que hay cosas en este mundo que aún no entendemos. El expediente de Patricia Solís está en mi archivo, marcado como caso no resuelto. De vez en cuando lo saco y lo reviso, no buscando nuevas pistas, sino recordándome a mí mismo que está bien no tener todas las respuestas, que a veces lo más honesto que podemos hacer es admitir los límites de nuestro conocimiento y seguir buscando,
seguir aprendiendo, seguir siendo curiosos sobre los misterios que nos rodean. Si estás escuchando esta historia, quiero que sepas que no la comparto para asustarte, sino para invitarte a reflexionar sobre lo mismo que yo reflexioné. Vivimos en un mundo que nos dice que todo debe tener una explicación lógica, que la ciencia puede responder todas las preguntas. Y aunque creo profundamente en el valor de la ciencia y la razón, también he aprendido que la experiencia humana es vasta y compleja, y que a veces encontramos fenómenos que desafían nuestras categorías y nuestras herramientas. El caso de Patricia me enseñó a ser un mejor médico, no porque encontrara una respuesta definitiva, sino porque me enseñó a hacer mejores preguntas. Me enseñó a mirar más allá de lo que puedo medir y tocar, a considerar el testimonio subjetivo de las personas con el mismo respeto que doy a los datos objetivos. Me enseñó que el miedo es real, que el sufrimiento psicológico puede tener consecuencias físicas que aún no comprendemos completamente. Ahora, cuando termino mi día de trabajo y camino hacia el estacionamiento bajo el cielo de Guadalajara, a veces me detengo un momento y miro hacia arriba. Las estrellas están ahí, millones de ellas, recordándome lo vasto que es el universo y lo poco que realmente sabemos. Y en lugar de sentirme pequeño o insignificante, me siento agradecido. Agradecido por haber tenido la oportunidad de hacer este trabajo, de servir a las familias que buscan respuestas, de ser testigo de los misterios de la vida y de su final. Si esta historia te hizo reflexionar, si te hizo pensar en los misterios que todos enfrentamos en nuestras vidas, te invito a compartirla. Suscríbete al canal para más historias como esta, activa la campanita para recibir notificaciones y déjame en los comentarios qué opinas sobre este caso. ¿Has experimentado algo que no puedas explicar? ¿Crees que hay fenómenos que escapan a la comprensión científica actual? Me encantaría leer tus experiencias y opiniones. Recuerda que cada historia que compartimos, cada experiencia que ponemos en palabras, nos ayuda a entendernos mejor como seres humanos, con todas nuestras preguntas sin respuesta y todos nuestros misterios sin resolver. Hasta la próxima historia.